A veces, lo más difícil de perder a alguien que amas no es el funeral ni las flores. Es el momento en que te das cuenta de que tienes que seguir viviendo sin ellos. Ben Carver conocía ese sentimiento demasiado bien mientras miraba la granja en ruinas que su difunta esposa le había dejado. Todos decían que el lugar no valía nada. La casa se estaba cayendo a pedazos. Las malas hierbas cubrían los campos y su cuñado no dejaba de recordarle lo grande que había sido ese error. Incluso los vecinos susurraban cuando lo veían en el pueblo con sus dos hijos comprando en la tienda de segunda mano. Pero a veces, lo que parece el final es en realidad solo el principio. Escondido en esa vieja granja había un secreto valorado en 143 millones. El secreto que cambiaría todo lo que Ben creía saber sobre la familia de su esposa. ¿Qué había escondido su abuelo en ese polvoriento ático todos esos años? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. La grava crujió bajo los neumáticos de la camioneta de Ben mientras se adentraba en lo que alguna vez había sido un camino circular. Ahora era más una sugerencia de camino, con malas hierbas abriéndose paso entre grietas y baches lo suficientemente profundos como para tragarse un neumático. Apagó el motor y se sentó por un momento, con las manos aún aferradas al volante, escuchando el silencio que se sentía más pesado que cualquier sonido. Sarah, de 14 años y esforzándose por parecer que nada de esto le molestaba, miraba por la ventanilla del pasajero la casa de la granja. Su cabello oscuro caía sobre su rostro como una cortina detrás de la cual podía esconderse. En el asiento trasero, Jake, de 11 años, apretó la nariz contra el cristal, su aliento empañando la ventana mientras observaba su nuevo hogar. «Es más grande de lo que pensaba», dijo Jake, y Ben pudo oírle intentando encontrar algo positivo que decir. La casa era más grande. Ben tenía que admitírselo. 3 pisos de lo que alguna vez había sido un revestimiento de madera blanca, ahora desgastado a un gris cansado. El porche envolvente se hundía en el medio como la espalda de un anciano, y varios de los barrotes que sostenían la barandilla se habían rendido por completo. Las contraventanas verdes colgaban en ángulos extraños, y una de las ventanas de arriba estaba tapiada con madera contrachapada que había visto décadas mejores. «Mamá siempre dijo que era hermosa», dijo Sarah en voz baja, y el pecho de Ben se apretó por la forma en que a veces seguía hablando de Emma en tiempo presente. Emma había hablado de este lugar con una mezcla de amor y tristeza que Ben nunca había entendido del todo. Había crecido aquí hasta los 8 años, cuando sus padres se mudaron al pueblo después de la muerte de su abuelo. Según ella, su abuelo había sido el corazón de este lugar, y cuando él se fue, la granja pareció perder su propósito. «La granja, tu mamá tenía razón», dijo Ben, abriendo la puerta de su camioneta. «Tiene buena estructura, solo necesita un poco de cuidado». Salieron a la tarde de septiembre, y Ben se sorprendió por lo silencioso que era. No había ruidos de tráfico, ni vecinos cortando el césped o niños jugando en los patios cercanos. Solo el susurro del viento a través de los robles que bordeaban la propiedad y el sonido distante del agua moviéndose en algún lugar más allá de los campos. La tierra se extendía en todas direcciones, tal vez unas 40 acres en total, aunque era difícil saber dónde terminaba su propiedad y comenzaban las granjas vecinas. Lo que una vez habían sido campos cultivados, ahora era una maraña de trigo silvestre, pastos salvajes y zarzas que en algunos lugares le llegaban a la cintura a Ben. Un granero rojo se alzaba a unos 100 metros de la casa, con tejas faltantes en el techo y sus puertas colgando abiertas como una boca sorprendida. Jake corrió hacia los escalones del porche, probando cada uno con cuidado antes de poner todo su peso sobre él. «Papá, ven a ver esto», llamó, señalando algo tallado en uno de los postes del porche. Ben se acercó y vio lo que había llamado la atención de Jake. Alguien había tallado unas iniciales en la madera, M. Mass Jr., con un corazón a su alrededor y el año 1972 debajo. «Esos son los abuelos de tu mamá», dijo Ben, pasando el dedo sobre las letras talladas. «Emil y Janet. Emma solía contarme historias sobre ellos». Sarah se unió a ellos en el porche, y por un momento todos se quedaron mirando esas iniciales, pensando en la joven pareja que las había tallado allí 70 años antes, llenos de esperanza y planes para su futuro juntos.
La casa. La puerta principal estaba pintada de verde, aunque la mayor parte de la pintura se había desprendido dejando ver la madera desnuda debajo. Ben tenía la llave que le había dado el abogado de Emma, pero cuando intentó el picaporte, la puerta se abrió con un largo crujido que sonó como si la casa misma estuviera suspirando. El interior olía a polvo y tomillo y a algo más que Ben no podía identificar del todo. Algo botánico, como flores secas o hierbas viejas. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas sucias, tiñéndolo todo de una neblina dorada que hacía bailar las motas de polvo en el aire. La sala de estar era más grande de lo que Ben había esperado, con suelos de madera dura que necesitaban ser restaurados y paredes cubiertas con papel tapiz floral descolorido. Una chimenea de piedra dominaba una pared, su repisa cubierta con lo que parecían 40 años de polvo acumulado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas esperando ser despertados. «Es como un museo», dijo Sarah, y Ben pudo oír el asombro en su voz a pesar de sí misma. Se movieron por la casa lentamente, cada habitación revelando más de la vida que la familia de Emma había construido allí. La cocina todavía tenía los gabinetes originales pintados de amarillo, con puertas de cristal que mostraban platos y vasos dejados exactamente donde habían sido colocados décadas atrás. Un viejo refrigerador zumbaba en la esquina, de alguna manera todavía funcionando después de todos esos años. Jake descubrió una despensa detrás de la cocina que era más grande que la mayoría de los dormitorios modernos. Sus estantes estaban forrados con frascos de vidrio llenos de conservas que se habían echado a perder hacía mucho tiempo. «Mira todas estas cosas», llamó, su voz resonando en el pequeño espacio. «Debe haber 100 frascos aquí». Ben se asomó a la despensa y vio lo que Jake quería decir. Los estantes estaban repletos de productos enlatados, conservas y lo que parecían hierbas y semillas secas en frascos más pequeños. Las etiquetas, escritas con letra cuidadosa, identificaban todo. La despensa tomates, 1970. Judías verdes, 1981. Mermelada de saúco, 1983. La abuela de Emma era toda una jardinera, dijo Ben, recordando las historias que Emma le había contado sobre el legendario huerto de Janet y su habilidad para preservar la cosecha. Arriba encontraron 4 habitaciones, cada una congelada en el tiempo, como una fotografía. El dormitorio principal todavía tenía ropa colgada en el armario, y la cama estaba hecha con una colcha que parecía cosida a mano. Sarah reclamó la habitación que había sido de Emma cuando era pequeña, reconociéndola por las descripciones de su madre. Las paredes todavía estaban pintadas de color rosa pálido, y había un asiento en la ventana que daba a lo que una vez había sido el jardín. Jake eligió la habitación contigua a la de Sarah, atraído por el hecho de que tenía 2 ventanas y lo que parecía un compartimento secreto integrado en la pared detrás de un tablón suelto. El tercer piso era principalmente espacio de ático, bajo y estrecho bajo los aleros, lleno de baúles, cajas y muebles que no se habían utilizado en décadas. Ben tomó nota mental de explorarlo adecuadamente más tarde, cuando hubieran tenido tiempo de instalarse. A medida que avanzaba la tarde, hicieron viaje tras viaje a la camioneta, llevando sus pertenencias e intentando averiguar dónde iría cada cosa. Ben había vendido la mayor parte de sus muebles antes de la mudanza, conservando solo lo que cabría en la camioneta y lo que tenía más valor sentimental. No tardó en darse cuenta de que esta casa podía tragarse sus posesiones sin siquiera notarlo. Para la hora de la cena, habían logrado despejar y limpiar un dormitorio para Ben y colocar colchones inflables para los niños en las habitaciones elegidas. La cocina era funcional una vez que Ben descubrió cómo hacer funcionar la vieja estufa de gas, y cenaron en platos de papel sentados en la mesa de la cocina que probablemente había estado allí desde la década de 1950. «Entonces, ¿qué piensan?», preguntó Ben al terminar de comer. Jake ya estaba haciendo planes. «Quiero explorar el granero mañana», y vi lo que parecía un arroyo detrás de esos árboles. Sarah fue más cautelosa. «Va a requerir mucho trabajo para que este lugar sea habitable», dijo, pero Ben pudo oír la posibilidad en su voz. Después de la cena, se sentaron en el porche delantero y vieron el sol ponerse sobre los campos. El cielo se tiñó de un brillante naranja y rosa, y Ben comprendió por primera vez por qué Emma siempre había hablado de las puestas de sol aquí con tanta reverencia. El granero, al caer la oscuridad, surgieron los sonidos del campo.
Grillos y ranas arborícolas crearon una sinfonía que era extraña para los niños que habían crecido en los suburbios. Un búho llamó desde algún lugar de los robles, y algo crujió en la hierba alta al borde del patio. Está tan silencioso dijo Sara. Y Ben no estaba seguro de si lo decía como una queja o una observación. Un tipo de silencio diferente al de la ciudad, asintió Ben. Emma siempre decía que este lugar tenía una forma de hacerte ralentizar y pensar. Entraron cuando los mosquitos se volvieron demasiado persistentes, y Ben pasó la noche tratando de hacer funcionar el calentador de agua. Mientras los niños exploraban más la casa, podía oírlos arriba abriendo armarios y cajones, descubriendo los restos de vidas vividas y dejadas atrás. Cuando finalmente acostó a los niños, Ben volvió a bajar y se quedó en la sala de estar, tratando de imaginar a Emma de niña corriendo por estas habitaciones. Siempre había hablado de su abuelo con tanto amor y admiración, describiéndolo como un hombre que podía hacer crecer cualquier cosa y que veía la magia en las cosas más simples. Según Emma, su abuelo Emil se había adelantado a su tiempo en lo que respecta a la agricultura sostenible y la conservación del suelo. Había experimentado con la rotación de cultivos y el control natural de plagas mucho antes de que esas prácticas se volvieran comunes. Los otros agricultores de la zona lo habían considerado excéntrico, tal vez incluso un poco loco, pero Emma recordaba que sus campos siempre producían más que los de cualquier otro. Ben se acercó a la ventana de la cocina y miró los campos iluminados por la luna, tratando de ver lo que Emil había visto en esa tierra. Todo lo que podía distinguir eran las sombras de las malas hierbas crecidas y la oscura silueta del granero contra el cielo nocturno. Una promesa. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de convertir este lugar en un hogar. Necesitaría encontrar un trabajo, matricular a los niños en la escuela y comenzar la abrumadora tarea de devolverle la vida a la casa. Pero esta noche, de pie en la casa de la infancia de Emma con sus hijos durmiendo arriba, Ben sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Emma hacía 6 meses. Todavía no era esperanza, pero era la posibilidad de esperanza. Pensó en las historias de Emma sobre su abuelo y se preguntó qué pensaría Emil de la decisión de Ben de mudarse aquí. ¿Aprobaría a este hombre de ciudad tratando de salir adelante en la tierra que Emil había amado tanto? ¿O vería a Ben como un soñador más destinado a fracasar? Mientras Ben apagaba las luces y subía las escaleras, hizo una promesa silenciosa a la memoria de Emma. Haría que esto funcionara de alguna manera. Le daría a sus hijos el tipo de infancia que Emma había atesorado aquí, llena de espacio y posibilidades, y el tipo de paz que solo proviene de estar conectado con la tierra. Todavía no sabía sobre el morral de cuero escondido en el ático, ni los secretos que contenía. No sabía que los experimentos de Emil habían producido algo mucho más valioso de lo que nadie podría haber imaginado. Todo lo que sabía era que este parecía el lugar correcto para empezar de nuevo, y a veces eso era suficiente. 3 días después de su nueva vida en la granja, Ben comenzaba a comprender por qué los padres de Emma finalmente habían renunciado al lugar. Todo lo que podía romperse se había roto, y todo lo que podía gotear, goteaba. El techo tenía al menos 6 lugares por donde entraba la lluvia. La plomería hacía ruidos como fantasmas enojados, y el sistema eléctrico parecía haber sido instalado en algún momento durante la administración Coolidge. Ben había pasado la mañana tratando de arreglar una ventana que no se quedaba abierta en lo que había sido el estudio de Emil, una pequeña habitación junto a la sala de estar que estaba forrada de libros del suelo al techo sobre agricultura, botánica y ciencia del suelo. La mayoría de los libros eran viejos, con lomos agrietados y páginas amarillentas, pero habían sido cuidadosamente mantenidos y organizados. El diario de Emma Sara había encontrado el diario de infancia de Emma el día anterior, guardado en el asiento de la ventana de su nuevo dormitorio. Había estado leyendo pasajes en voz alta en el desayuno, deleitándose con las descripciones de su madre sobre la vida en la granja. «Escucha esto», había dicho, ajustándose las gafas. 15 de julio de 1985. El abuelo me enseñó hoy sus plantas especiales. Dice que son mágicas porque pueden crecer incluso cuando no llueve. Le ayudé a regarlas en el jardín secreto detrás del granero. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie porque la gente no entendería.
Ben había sonreído ante eso, pensando que era exactamente el tipo de cosa que un abuelo le diría a un niño de 8 años para que la jardinería pareciera más emocionante. El moral ahora, luchando con la terca ventana del estudio de Emil, Ben estaba empezando a pensar que podría haber más verdad en las historias de la infancia de Emma de lo que había creído. La ventana finalmente cedió con un chirrido de protesta, y aire fresco inundó la habitación cargada. Mientras Ben retrocedía, su pie se enganchó con algo, y miró hacia abajo para ver un tablón suelto que se había levantado ligeramente. Se arrodilló y metió los dedos bajo el borde del tablón, levantándolo para revelar una pequeña cavidad debajo. Su corazón dio un vuelco cuando vio lo que estaba escondido allí. Un morral de cuero, viejo y desgastado, pero aún intacto, yacía anidado en el espacio entre las vigas del suelo. Ben lo sacó con cuidado, sorprendido por su peso. El cuero era suave por la edad y las hebillas de latón se habían vuelto verdes con la pátina. Grabado en el cuero cerca de la parte superior había un nombre, Dr. Term Emil Reeves, y debajo, Investigación Agrícola, 1934. Los contenidos. Las manos de Ben temblaron ligeramente mientras desabrochaba el morral y miraba dentro. El contenido estaba cuidadosamente organizado y protegido en un envoltorio de tela aceitada. Había mapas dibujados a mano de la propiedad que mostraban áreas que Ben no reconocía de sus exploraciones. Dibujos botánicos detallados llenaban un cuaderno encuadernado en cuero, cada página cubierta con observaciones cuidadosas escritas con letra precisa. Pequeños frascos de vidrio contenían especímenes de plantas secas, cada uno etiquetado con lo que parecían ser designaciones híbridas. DR Yasteteren, XT, Turkistan cepa resistente a la sequía, 23 híbrido regenerativo del suelo A12. Había flores y hojas prensadas que Ben nunca había visto antes, y fotografías de plantas que crecían en condiciones que parecían imposibles, cultivos verdes prósperos en lo que parecían ser campos afectados por la sequía. Pero fueron las cartas las que aceleraron el pulso de Ben. Correspondencia con colegios agrícolas, compañías de semillas y departamentos agrícolas del gobierno, todas fechadas en las décadas de 1930 y principios de 1940. Las cartas hablaban de desarrollos revolucionarios en cultivos resistentes a la sequía, de plantas que no solo podían sobrevivir en suelos pobres, sino que en realidad los mejoraban, de innovaciones agrícolas que podrían cambiar la agricultura para siempre. Papá. La voz de Jake llegó desde la entrada, haciendo que Ben saltara. ¿Qué es eso? Antes de que Ben pudiera responder, Sarah apareció junto a su hermano, atraída por la misma curiosidad. Ambos niños miraron el morral y su contenido extendido sobre el escritorio de Emil. Creo, dijo Ben lentamente. Esto perteneció a su tatarabuelo. Estaba escondido debajo de las tablas del suelo. Investigación científica. Sarah tomó uno de los dibujos botánicos, estudiándolo con la misma intensidad que dedicaba a sus clases avanzadas de biología. Papá, mira esto. No son diagramas de plantas normales. Mira cómo ha marcado los sistemas radiculares y estas notas sobre el pH del suelo y la fijación de nitrógeno. Esto es algo realmente avanzado. Jake estaba más interesado en los mapas. Mira, hay cruces marcadas por toda la propiedad. ¿Y qué es esta área detrás del granero que está sombreada? Ben miró el mapa que Jake sostenía y vio lo que parecía un levantamiento detallado de la granja, con áreas específicas marcadas para diferentes tipos de experimentos. El área sombreada detrás del granero estaba etiquetada como sitio de prueba principal, acceso restringido. Deberíamos ir a mirar, dijo Jake dirigiéndose ya hacia la puerta. Espera, Ben lo llamó. Déjame revisar esto primero. Podría haber información importante que necesitamos entender. Pero incluso mientras lo decía, Ben sentía la misma atracción de curiosidad que había atrapado a su hijo. Aquí había evidencia de que Emil no había sido solo un granjero excéntrico. Había estado realizando una investigación científica seria, el tipo de investigación que había interesado a las compañías agrícolas y universidades. Sarah estaba leyendo una de las cartas. Sus ojos se abrían más con cada línea. Papá, escucha esto. Es de la Universidad de California en Davis, fechada en 1941. Estimado Dr. Reeves, estamos muy interesados en sus informes sobre rendimientos de cultivos que exceden el 300% de los promedios regionales durante condiciones de sequía. Nos gustaría mucho organizar una visita para observar sus métodos de primera mano.
Ben le quitó la carta y la leyó él mismo. Estaba firmada por alguien con el título de director de investigación agrícola y tenía el membrete formal de la universidad. Esta no era la correspondencia de un jardinero aficionado. Era un interés académico serio. Recogió otra carta, esta vez del Departamento de Agricultura de AEU. Dr. Reeves, sus informes preliminares sugieren desarrollos que podrían ser de importancia nacional significativa, particularmente dadas las preocupaciones actuales sobre la seguridad alimentaria mundial. Estamos preparados para ofrecer una financiación sustancial para ensayos ampliados de sus variedades resistentes a la sequía. ¿Por qué nadie sabía esto?, preguntó Sarah. Las cartas. Si el abuelo Emil estaba haciendo un trabajo tan importante, ¿por qué todos pensaban que era solo un viejo granjero extraño? Ben se preguntaba lo mismo. Continuó leyendo la correspondencia y lentamente comenzó a surgir una imagen. Las cartas comenzaron con entusiasmo y aliento, pero el tono cambió con el tiempo. Las cartas posteriores se volvieron más cautelosas, luego escépticas y finalmente despectivas. Una carta de 1943 hablaba de irregularidades en los datos reportados y la incapacidad de replicar los resultados. Otra de 1944 mencionaba preocupaciones sobre la metodología científica y sugería que las afirmaciones de Emil eran inconsistentes con la ciencia agrícola establecida. La última carta de la colección, fechada en 1945, fue brutal en su rechazo. Después de una extensa revisión, debemos concluir que los supuestos descubrimientos de Dr. Reeves no pueden ser corroborados a través de los canales científicos adecuados. Recomendamos cesar toda colaboración de investigación y sugerimos que futuras afirmaciones sean sometidas a verificación independiente antes de su publicación. No le creyeron, dijo Ben, más para sí mismo que para los niños. O tal vez, dijo Sarah en voz baja, tenían razones para no querer creerle. Antes de que Ben pudiera preguntar a qué se refería, escucharon el sonido de un automóvil que se detuvo en la entrada. Por la ventana, Ben vio a su cuñado, Rick, bajando de su nueva camioneta, con el rostro ya con la expresión de desaprobación que se había vuelto familiar en los últimos meses. «Esconde esto», dijo Ben rápidamente, recogiendo los papeles y mapas. «No se lo menciones a Rick». «¿Por qué no?», preguntó Jake. «¿Por qué?», dijo Ben, recordando la constante presión de Rick para vender la granja. «Algunas cosas es mejor mantenerlas en la familia hasta que entendamos con qué estamos lidiando». Los pasos pesados de Rick en el porche delantero anunciaron su llegada, seguidos de su entrada habitual sin llamar. «Ben, ¿dónde estás? Necesitamos hablar». Ben rápidamente guardó todo en el morral y lo metió debajo del escritorio. «Aquí, Rick». Rick apareció en la entrada del estudio, su presencia inmediatamente haciendo que la habitación pareciera más pequeña. Era un hombre grande que había hecho su dinero en la construcción y no era tímido al dejar que la gente lo supiera. «Niños, ¿por qué no salen a jugar? Necesito hablar con su padre». Sarah y Jake intercambiaron miradas, pero obedecieron, aunque Ben pudo ver que se resistían a dejar el misterio atrás. «Esto tiene que parar, Ben», dijo Rick tan pronto como los niños estuvieron fuera del alcance del oído. «He sido paciente, pero estás siendo irresponsable. Este lugar se está cayendo a pedazos. No tienes trabajo y estás gastando el dinero del seguro de vida de Emma en un sueño. Solo han pasado 3 días. 3 días demasiados. Tengo un comprador en fila, alguien que pagará un precio justo por la tierra. Podrías tomar ese dinero, mudarte a un lugar sensato y darles a esos niños un futuro real en lugar de esta fantasía». Ben sintió la familiar ira creciendo en su pecho, pero esta vez estaba atenuada por algo más. El morral debajo del escritorio parecía pulsar con posibilidades, con secretos que podrían cambiar todo lo que Rick creía saber sobre esta granja inútil. Nuevas ideas. «No voy a vender, Rick». «Entonces eres un tonto», dijo Rick, con la voz levantándose. «Emma está muerta, Ben. Perseguir las fantasías de su infancia no la va a traer de vuelta». Las palabras golpearon a Ben como un golpe físico, pero también fortalecieron su resolución. Emma había amado este lugar. Había creído en el trabajo de su abuelo, incluso cuando nadie más lo hizo. Tal vez era hora de que alguien volviera a creer. Dije, «No voy a vender». Rick lo miró fijamente por un largo momento, luego sacudió la cabeza. «Bien, pero cuando todo esto se desmorone, no vengas a llorarme por ayuda». Después de que Rick se fue,
Ben se sentó solo en el estudio de Emily, con la mano apoyada en el morral escondido. Afuera, podía oír a Sarah y Jake hablando en susurros emocionados, y sabía que estaban discutiendo el descubrimiento. Querrían explorar, seguir los mapas y buscar los misteriosos sitios de prueba de Emil. Y a pesar de todas las razones prácticas para ser cauteloso, Ben se encontró deseando lo mismo. Por primera vez desde la muerte de Emma, sintió que estaba a punto de algo importante, algo que podría cambiar no solo sus circunstancias, sino su comprensión de lo que era posible. Sacó el morral de nuevo y extendió uno de los mapas sobre el escritorio. Mañana empezarían a buscar el jardín secreto de Emil. El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse entre los robles cuando Ben y los niños partieron para seguir los mapas de Emil. Ben había pasado la mitad de la noche estudiando los diagramas dibujados a mano, tratando de hacer coincidir los puntos de referencia que Emil había esbozado con el estado actual de la propiedad. 40 años de abandono habían cambiado las cosas considerablemente, pero la geografía básica seguía siendo la misma. Sarah llevaba una bolsa de lona con algunos de los especímenes de plantas del morral, mientras que Jake se había nombrado a sí mismo el lector oficial de mapas. Ben llevaba una pala, tijeras de podar y una creciente sensación de que estaban a punto de descubrir algo extraordinario. Según esto, dijo Jake, sosteniendo el mapa y entrecerrando los ojos a la luz de la mañana, tenemos que pasar el granero y buscar un grupo de 3 rocas grandes dispuestas en un triángulo. Caminaron por la hierba alta detrás del granero, sus piernas rápidamente empapadas por el rocío. La zona estaba aún más cubierta de maleza de lo que Ben había pensado, con árboles silvestres y zarzas gruesas, creando barreras naturales que habrían sido difíciles de penetrar sin herramientas. Las rocas ahí, Sarah señaló hacia donde 3 rocas cubiertas de musgo emergían de la maleza, posicionadas exactamente como Emil las había dibujado, justo como en el mapa. Ben sintió un escalofrío de emoción. Las rocas estaban colocadas con demasiada deliberación para ser naturales, y coincidían perfectamente con el boceto de Emil. Según el mapa, deberían encontrar evidencia del área de investigación principal de Emil en algún lugar cercano. Jake ya estaba abriéndose paso entre las zarzas, siguiendo lo que alguna vez pudo haber sido un sendero. «Papá, ven a ver esto». Ben y Sarah se apresuraron tras él, usando las tijeras de podar para despejar lo peor del crecimiento espinoso. Lo que encontraron hizo que Ben contuviera el aliento. Escondido en un claro natural de unos 9 metros de ancho, estaban los restos de lo que obviamente había sido un área de cultivo cuidadosamente planificada. Camas elevadas, ahora cubiertas de maleza pero aún visibles, estaban dispuestas en patrones geométricos precisos. Un sistema de riego hecho de tuberías de arcilla enterradas todavía estaba parcialmente intacto, y los restos de lo que parecía la base de un invernadero se podían ver en el extremo más alejado del claro. Pero fueron las plantas las que hicieron que Ben se diera cuenta de que habían encontrado algo extraordinario. Creciendo silvestres por toda la zona, había especímenes como Ben nunca había visto. Había plantas de tomate que de alguna manera habían sobrevivido 40 inviernos en Oregón, sus vides tan gruesas como ramas de árbol y aún produciendo frutos. Plantas de grano con espigas más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en revistas agrícolas. Hortalizas de raíz que parecían prosperar en un suelo que parecía pobre y rocoso. «Esto no tiene sentido», dijo Sarah, arrodillándose junto a una de las plantas de tomate. «Estas no deberían poder sobrevivir aquí. Los tomates son anuales. Mueren cuando hace frío». Ben estaba pensando lo mismo. Había cultivado lo suficiente como para saber que lo que estaban viendo violaba los principios básicos de la biología vegetal. Sin embargo, aquí estaba, creciendo silvestre y aparentemente próspera sin ningún cuidado humano durante décadas. Jake se había acercado a lo que parecía ser un cultivo de grano de algún tipo. Las plantas eran más altas que él, con espigas tan pesadas que doblaban los tallos. «Papá, mira lo grandes que son, y hay tantas». Ben examinó las plantas de grano más de cerca y se dio cuenta de que no podía identificar la variedad. Se parecían al trigo en algunos aspectos, pero las espigas eran diferentes, más grandes y densas que cualquier trigo que hubiera visto. Las plantas mismas parecían más robustas, con tallos más gruesos y sistemas radiculares más profundos. El grano Sarah estaba tomando fotos con su teléfono y recolectando muestras cuidadosamente.
Necesitamos documentar todo, dijo con el enfoque metódico que tanto le recordaba a Emma. Si estas plantas son tan inusuales como parecen, necesitaremos evidencia. A medida que pasaron la mañana explorando el sitio de investigación oculto de Emile, comenzó a surgir una imagen de un trabajo mucho más sofisticado de lo que Ben había imaginado. Las camas elevadas estaban dispuestas para probar diferentes condiciones del suelo. El sistema de riego estaba diseñado para entregar cantidades precisas de agua a diferentes secciones. Incluso el espaciado de las plantas seguía patrones que sugerían un diseño experimental cuidadoso. Tu tatarabuelo era un científico, les dijo Ben a los niños mientras se sentaban a la sombra de un viejo manzano para comer el almuerzo que habían traído. Esto no es obra de un jardinero aficionado. Esto es una investigación agrícola seria. Entonces, ¿por qué todos pensaron que estaba loco?, preguntó Jake, dando un mordisco a una manzana que había salido del mismo árbol bajo el que estaban sentados. Ben se había estado preguntando lo mismo. Según lo que habían encontrado, el trabajo de Emile merecía una atención seria por parte de la comunidad agrícola. Sin embargo, según las cartas en el morral, había sido desestimado y desacreditado. A veces, dijo Ben con cuidado, la gente no está preparada para nuevas ideas, especialmente ideas que desafían lo que creen saber. Sarah estaba estudiando uno de los dibujos botánicos de Emile, comparándolo con las plantas reales que habían encontrado. Papá, mira esto. No solo estaba cultivando diferentes variedades de plantas, estaba creando otras completamente nuevas. Estas notas hablan de técnicas de cruce que estaban muy adelantadas a su tiempo. Ben miró el cuaderno que Sarah sostenía y vio registros detallados de experimentos de hibridación, técnicas de mejora del suelo y comparaciones de rendimiento que habrían impresionado a los investigadores agrícolas modernos. Emile había estado documentando su trabajo con precisión científica, registrando datos que probaban sus extraordinarias afirmaciones. A medida que avanzaba la tarde, descubrieron más evidencia de las innovaciones de Emile. Un sistema de compostaje que había creado un suelo increíblemente rico, incluso después de 40 años de abandono. Métodos de recolección y almacenamiento de agua que habían mantenido el área irrigada mucho después de que la granja principal se hubiera secado. Y en todas partes, plantas que parecían desafiar la comprensión convencional de lo que era posible. Pero fue Jake quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Había estado explorando el extremo más alejado del claro cuando llamó. «Oye, hay algo enterrado aquí». Ben y Sarah se unieron a él en un lugar donde el suelo estaba ligeramente elevado y cubierto con lo que parecía una placa de metal, escondida bajo décadas de hojas y escombros acumulados. Ben despejó la materia orgánica y encontró una pesada tapa de hierro con un asa como la tapa de un sótano para raíces. Cuando la levantó, se encontraron mirando hacia una zona de almacenamiento que Emile había construido bajo tierra. Y lo que vieron dentro hizo que Ben comprendiera por qué las compañías agrícolas y las agencias gubernamentales habían estado tan interesadas en el trabajo de Emile. La cámara subterránea. La cámara subterránea estaba revestida con estantes de madera, y esos estantes estaban repletos de recipientes cuidadosamente etiquetados. Cientos de frascos de vidrio llenos de semillas, cada uno marcado con información detallada sobre la variedad, la fecha de cosecha y las condiciones experimentales. Cuadernos detallados envueltos en tela aceitada documentaban los resultados de las décadas de investigación de Emile. Pero lo más importante, había mapas y fotografías que mostraban sitios de prueba en toda la propiedad donde Emile había plantado sus cultivos experimentales. Según sus registros, muchas de esas plantaciones habían sido diseñadas para naturalizarse y propagarse, creando poblaciones permanentes de sus variedades mejoradas. No solo creó plantas nuevas, dijo Ben, con la voz llena de asombro. Sembró toda la propiedad con ellas. Sarah tomó uno de los frascos de semillas y leyó la etiqueta en voz alta. Híbrido de trigo resistente a la sequía, ensayos del año 15. Aumento de rendimiento estimado del 400% sobre las variedades estándar en condiciones de poca agua. Jake estaba mirando fotografías que mostraban campos de grano que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo aparentemente prosperando en condiciones que habrían matado a los cultivos normales. Papá, si esto realmente funciona, valdría una fortuna, ¿no? Ben estaba empezando a pensar que su hijo de 11 años podría tener razón.
Si Emil realmente había logrado crear el tipo de mejoras que sus registros afirmaban, no solo estaban viendo plantas valiosas, estaban viendo innovaciones agrícolas que podrían cambiar la agricultura para siempre. Mientras regresaban a la casa esa noche, con los brazos llenos de muestras y documentación, Ben sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Emma. No solo esperanza, sino emoción por el futuro. Quizás Rick estaba equivocado acerca de que esta granja no valía nada. Quizás Emma había tenido razón al creer en el trabajo de su abuelo. Quizás acababan de descubrir la respuesta a todos sus problemas. Pero incluso mientras ese pensamiento lo llenaba de optimismo, Ben no podía quitarse la sensación de que también estaban entrando en algo mucho más complicado de lo que creían. El trabajo de Emil había sido desestimado y desacreditado por una razón, y Ben comenzaba a sospechar que esa razón podría haber tenido más que ver con el dinero y el poder que con la ciencia. La pregunta era, ¿las mismas fuerzas que habían silenciado a Emil intentarían silenciarlos a ellos? La investigación de Emil Ben pasó los siguientes 3 días leyendo los cuadernos de Emil y tratando de entender lo que habían descubierto. Cuanto más aprendía, más extraordinario parecía el trabajo de Emil. El viejo botánico no solo había estado experimentando con diferentes variedades de cultivos comunes, había estado desarrollando enfoques completamente nuevos para la agricultura que parecían décadas adelantados a su tiempo. La colección de semillas que habían encontrado estaba cuidadosamente organizada y meticulosamente documentada. Cada variedad se había desarrollado para condiciones específicas, algunas para la resistencia a la sequía, otras para suelos pobres y otras para temporadas de crecimiento prolongadas. Emil incluso había creado plantas diseñadas para mejorar la calidad del suelo mientras crecían, fijando nitrógeno y añadiendo materia orgánica que beneficiaría a los cultivos futuros. Lo que más impresionó a Ben fue el rigor científico del enfoque de Emil. Cada experimento estaba cuidadosamente controlado, cada resultado meticulosamente registrado. Esto no era obra de un jardinero aficionado. Esto era una investigación que habría impresionado a los departamentos agrícolas universitarios incluso hoy en día. Sarah se había fascinado con los aspectos botánicos del trabajo de Emil. Pasó horas comparando sus dibujos y notas con los libros de texto de biología vegetal modernos, tratando de comprender las técnicas que había utilizado. «Papá, mira esto», dijo una mañana durante el desayuno, señalando un diagrama detallado de sistemas radiculares. Estaba usando métodos de injerto e hibridación que supuestamente no se desarrollarían hasta la década de 1960. Jake había asumido la tarea de probar las semillas de Emil para ver cuáles aún eran viables. Habían montado un invernadero improvisado en lo que alguna vez había sido el taller de Emil, usando ventanas viejas y madera que encontraron en el granero. Para sorpresa de todos, muchas de las semillas que tenían 40 años aún eran capaces de germinar. «Mira estas», dijo Jake emocionado, mostrando a Ben una bandeja de plántulas que habían brotado del trigo resistente a la sequía de Emil. «Están creciendo el doble de rápido que las semillas normales que compramos en el centro de jardinería». Ben estaba empezando a entender por qué las compañías agrícolas se habían interesado en el trabajo de Emil. Si sus innovaciones pudieran reproducirse y ampliarse, podrían revolucionar la agricultura en regiones donde el agua era escasa o la calidad del suelo era deficiente. El valor potencial era enorme, pero su tranquila investigación fue interrumpida el jueves por la mañana cuando Rick apareció de nuevo, esta vez con un hombre con un traje caro que se presentó como David Walsh, de Pacific Agricultural Development. «Señor Carver», dijo Walsh, estrechándole la mano a Ben con el apretón practicado de alguien que se ganaba la vida convenciendo a la gente de hacer cosas que no estaban seguros de querer hacer. «Su cuñado me dice que podría estar interesado en discutir la venta de esta propiedad». «Le dije que no estaba interesado», dijo Ben, lanzándole una mirada a Rick. «Bueno, eso es lo que venimos a discutir», continuó Walsh con suavidad. «Pacific Agricultural siempre está buscando propiedades con potencial de desarrollo, y esta ubicación tiene algunas posibilidades interesantes». Ben notó que los ojos de Walsh se movían constantemente, observando los detalles de la propiedad con la mirada evaluadora de alguien que conocía el valor de la tierra. También notó que Walsh parecía particularmente interesado en el área detrás del granero donde habían estado haciendo su investigación. «¿Qué tipo de desarrollo está pensando?», preguntó Ben,
aunque no tenía intención de vender. Una instalación de investigación agrícola, dijo Walsh. Siempre estamos buscando sitios donde podamos probar nuevas técnicas agrícolas y variedades de cultivos. Un lugar como este, con su historia y terreno variado, podría ser perfecto para nuestras necesidades. Ben sintió un escalofrío ante las palabras de Walsh. ¿Sabía Pacific Agricultural sobre el trabajo de Emil? ¿Era por eso que estaban interesados en la propiedad? No tengo intención de vender, dijo Ben con firmeza. Walsh asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Lo entiendo. Mudarse a un lugar nuevo, establecerse, es un gran ajuste. Pero espero que nos tenga en cuenta si su situación cambia. Estamos preparados para hacer una oferta muy generosa. La investigación, después de que Walsh y Rick se fueron, Ben se sintió incómodo. El momento del interés de Pacific Agricultural parecía demasiado coincidente. ¿Cómo se habían enterado de la propiedad? Rick podría haberlos contactado, pero algo en la forma de Walsh sugería que ya sabía más sobre la granja de lo que dejaba entrever. Sarah había estado escuchando desde la cocina y salió tan pronto como los visitantes se fueron. «Papá, ¿notaste lo interesado que estaba en la zona trasera? Y cuando dijo instalación de investigación agrícola, ¿y si sabe sobre el trabajo del tatarabuelo?» Ben había estado pensando lo mismo. Es posible que si Emil estaba en contacto con compañías agrícolas y universidades, podría haber registros de su investigación que sobrevivieron incluso después de ser desacreditado. Esa tarde, Ben decidió que era hora de buscar ayuda experta. Llamó a la oficina de extensión del condado y explicó que había heredado una granja con algunas variedades de plantas inusuales y quería que las evaluaran. La agente de extensión, una mujer llamada Dra. Patricia Chen, accedió a venir la semana siguiente para echar un vistazo. Jake había estado trabajando en su invernadero improvisado y llegó corriendo a la casa con noticias. «Papá, tienes que ver esto. Las plantas de tomate que cultivé a partir de las semillas del tatarabuelo están haciendo algo extraño». Ben siguió a Jake al invernadero y vio lo que había emocionado tanto a su hijo. Las plántulas de tomate que habían brotado de las semillas de Emil de 40 años no solo crecían más rápido que las variedades normales, sino que también se desarrollaban de formas que Ben nunca había visto antes. Sus sistemas radiculares eran mucho más extensos, y sus hojas tenían una forma y un color diferentes que sugerían que podrían ser más eficientes en la fotosíntesis. «Es como si estuvieran diseñadas para ser mejores en todo», dijo Jake. «Raíces más fuertes, hojas más grandes, crecimiento más rápido». ¿Cómo lo hizo? Ben se preguntaba lo mismo. Cuanto más aprendían sobre el trabajo de Emil, más parecía violar la comprensión convencional del mejoramiento de plantas. Crear mejoras como estas debería haber tomado décadas de cuidadosa selección y cruce. Sin embargo, los registros de Emil sugerían que había logrado resultados notables en solo unos pocos años. Esa noche, mientras Ben revisaba más cuadernos de Emil, encontró algo que le heló la sangre. Escondido al final de uno de los diarios había una carta que Emil aparentemente nunca había enviado, fechada solo unos meses antes de su muerte en 1985. La carta estaba dirigida a la abuela de Emma y claramente pretendía ser una advertencia. «Mi queridísima Janet, me temo que mi trabajo ha atraído el tipo de atención equivocado. Representantes de Midwest Agricultural Corporation nos visitaron de nuevo hoy, y su interés en adquirir mi investigación se ha vuelto más insistente. He rechazado sus ofertas, pero sospecho que no aceptarán mi negativa indefinidamente. He escondido los materiales más importantes donde no se pueden encontrar, y he hecho arreglos para asegurar que nuestra familia se beneficie de este trabajo algún día, incluso si no puedo vivir para verlo. Si algo me sucede, asegúrate de que Emma sepa sobre las plantas especiales. Ella siempre ha entendido su importancia, incluso de niña. El futuro puede depender de mantener este conocimiento vivo». Ben leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban ligeramente. Emil no solo había sido desacreditado por el estamento agrícola, sino que había sido amenazado. Y ahora, 40 años después, representantes de compañías agrícolas se presentaban en la puerta de Ben, expresando interés en la misma propiedad donde Emil había realizado su trabajo revolucionario. Ben pensó en la visita de Walsh esa mañana y sintió una creciente certeza de que su tranquila investigación sobre la investigación de Emil estaba a punto de volverse mucho más complicada.
Si las corporaciones agrícolas habían estado tratando de adquirir el trabajo de Emil durante décadas, no era probable que se rindieran solo porque la propiedad había cambiado de manos. Miró por la ventana los campos donde las plantas experimentales de Emil aún crecían silvestres y se dio cuenta de que él y sus hijos podrían haber heredado mucho más que una simple granja. Podrían haber heredado un tesoro científico que personas poderosas habían estado buscando desde antes de que Ben naciera. La pregunta era, ¿qué estaban dispuestos a hacer para protegerlo? Dr. Chen, la doctora Patricia Chen, llegó el martes siguiente en una camioneta universitaria cargada con equipo científico. Ben había estado nervioso por mostrar la investigación de Emil a un extraño, pero Sarah lo había convencido de que necesitaban la confirmación de un experto de lo que habían encontrado. La doctora Chen era una mujer pequeña y enérgica de unos 50 años que había dedicado su carrera al estudio de la genética vegetal y la agricultura sostenible. Escuchó pacientemente mientras Ben explicaba el descubrimiento, aunque pudo ver escepticismo en sus ojos cuando describió la antigüedad y las aparentes propiedades de las variedades de plantas de Emil. Las semillas de 40 años que aún germinan a altas tasas serían inusuales, dijo diplomáticamente. Y los tomates perennes en el clima de Oregón, bueno, digamos que valdría la pena investigarlo. Ben la llevó primero a su invernadero improvisado, donde Jake orgullosamente mostró las plántulas que había estado cultivando. La expresión escéptica de la doctora Chen cambió rápidamente a medida que examinaba las plantas más de cerca. Estos sistemas radiculares son extraordinarios, dijo, levantando suavemente una de las plántulas de tomate para examinar su desarrollo. Y esta estructura de hojas, nunca he visto nada igual. La concentración de clorofila parece ser mucho más alta que en las variedades normales. Sarah había preparado una presentación detallada de los métodos de investigación de Emil, utilizando sus cuadernos y dibujos originales. La doctora Chen pasó casi una hora revisando los materiales, su entusiasmo creciendo con cada página. Este es un trabajo sofisticado, dijo finalmente. Su tatarabuelo estaba usando técnicas de hibridación que eran vanguardistas para su época. Algunos de estos enfoques no se adoptaron ampliamente hasta la década de 1980. Cuando Ben la llevó al sitio de investigación original de Emil detrás del granero, la compostura profesional de la doctora Chen dio paso a un asombro genuino. Pasó 2 horas tomando muestras, fotografiando especímenes y documentando lo que encontró. Las plantas de tomate silvestres, que habían sobrevivido 40 inviernos, captaron particularmente su atención. Necesito realizar análisis genéticos de estas muestras, dijo, etiquetando cuidadosamente las bolsas de recolección. Pero basándome en lo que estoy viendo aquí, su tatarabuelo podría haber logrado algo verdaderamente extraordinario. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ben. La doctora Chen eligió sus palabras con cuidado. Si estas plantas realmente tienen las propiedades que parecen tener, resistencia a la sequía, mejora del suelo, temporadas de crecimiento prolongadas, entonces estamos ante innovaciones agrícolas que podrían valer millones de dólares en desarrollo comercial. Ben sintió que su estómago se tensaba. Millones, estimación conservadora, dijo la doctora Chen. Los cultivos alimentarios resistentes a la sequía se encuentran entre los desarrollos más buscados en la investigación agrícola. El cambio climático está convirtiendo la escasez de agua en un problema global, y cualquier variedad de cultivo que pueda prosperar con una irrigación mínima es increíblemente valiosa. Mientras la doctora Chen empacaba su equipo, le hizo prometer a Ben que mantendría el descubrimiento en secreto hasta que su análisis estuviera completo. Necesitaré unas 2 semanas para realizar las pruebas genéticas y los ensayos de crecimiento, dijo. Pero señor Carver, si estos resultados confirman lo que sospecho, va a tener a muchas personas muy interesadas queriendo hablar con usted. Esa noche, Ben llamó a su hermana, Linda, en Portland, y le contó sobre el descubrimiento. Linda era la hermana mayor de Emma y la única miembro de la familia que alguna vez había mostrado interés en las viejas historias de la granja. Recuerdo a Emma hablando de las plantas del tío Emil, dijo Linda. Ella siempre insistió en que eran especiales, incluso cuando el resto de la familia pensaba que estaba fantaseando. Mamá solía frustrarse mucho con las historias de Emma sobre verduras mágicas. ¿Qué más recuerdas? ¿Qué más recuerdas de Emil?, preguntó Ben.
Linda se quedó en silencio por un momento. Murió cuando Emma y yo éramos pequeñas, pero recuerdo que fue controvertido, algún tipo de disputa con otros agricultores sobre sus métodos. Papá siempre dijo que Emil reclamaba demasiado por sus resultados, que estaba más interesado en la publicidad que en la agricultura. Ben pensó en las cartas que había encontrado, la evidencia de que Emil había sido desestimado y desacreditado. ¿Y si no estaba reclamando demasiado? ¿Y si estaba diciendo la verdad? Entonces, Linda dijo lentamente, mucha gente va a querer lo que encontraste. Los días siguientes pasaron en silencio, pero Ben se encontró constantemente mirando por encima del hombro. Cada coche que pasaba por la granja lo ponía nervioso y comenzó a guardar los materiales de investigación de Emil bajo llave en una caja fuerte que había encontrado en el sótano de la granja. Jake se había metido de lleno en el papel de botánico junior, cuidando cuidadosamente las plántulas de Emil y documentando su crecimiento. Sarah estaba investigando el contexto histórico del trabajo de Emil, tratando de entender por qué sus innovaciones habían sido rechazadas por el estamento agrícola. Fue Sarah quien hizo la conexión que lo explicaba todo. «Papá, mira esto», dijo, mostrándole a Ben un artículo de periódico que había encontrado en línea. Midwest Agricultural Corporation. Esa es la compañía que estaba presionando al tatarabuelo. Según su carta, fueron adquiridos por Peterson & Seeds en 1987, que luego fue comprada por Pacific Agricultural en 2003. Ben miró el árbol genealógico corporativo que Sarah había rastreado. Pacific Agricultural, esa es la compañía para la que trabaja Walsh. Exacto. La misma compañía que ha estado tratando de obtener la investigación del tatarabuelo durante 40 años ahora está tratando de comprar nuestra granja. Las implicaciones eran asombrosas. Pacific Agricultural no se había interesado casualmente en su propiedad. Habían estado rastreando el trabajo de Emil durante décadas, esperando una oportunidad para adquirirlo. Deben haber sabido que Emma heredó la granja, dijo Ben. Y cuando ella murió, vieron su oportunidad. Sarah asintió sombríamente, lo que significa que probablemente sabe mucho más sobre lo que hemos encontrado de lo que pensábamos. La investigación esa tarde, mientras Ben trabajaba en el estudio de Emil, escuchó un coche detenerse en la entrada. Por la ventana, vio un sedán negro con matrículas del gobierno. Dos hombres de traje salieron y caminaron hacia la puerta principal. El corazón de Ben se aceleró mientras escondía rápidamente los materiales de Emil y fue a abrir la puerta. Los hombres se presentaron como investigadores del Departamento de Agricultura y tenían preguntas sobre una actividad agrícola inusual que se había reportado en la propiedad. Entendemos que ha estado realizando investigación de plantas no autorizada, dijo el investigador mayor. Necesitamos inspeccionar sus instalaciones y revisar cualquier documentación relacionada con el desarrollo de cultivos experimentales. No estoy realizando ninguna investigación, dijo Ben, tratando de mantener la voz firme. Solo estoy tratando de hacer que una vieja granja funcione de nuevo. Los investigadores no le creyeron. Pasaron una hora buscando en la propiedad, claramente buscando evidencia del trabajo de Emily. Encontraron el invernadero que Jake había montado, pero Ben había movido todas las plántulas inusuales a un lugar escondido después de la visita de la doctora Chen. Señor Carver, dijo el investigador más joven mientras se preparaban para irse. Desarrollar nuevas variedades de cultivos sin los permisos y la supervisión adecuados es un asunto serio. Le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestra oficina si descubre algún material de investigación o especímenes de plantas inusuales. Después de que se fueron, Ben se sentó en el porche delantero con sus hijos, todos ellos conmovidos por la visita. ¿Cómo lo supieron?, preguntó Jake. Ben tuvo una sensación de hundimiento. Sabía la respuesta. Alguien les dijo, alguien que quiere que nos sintamos tan intimidados que nos rindamos y vendamos. Sarah estaba enojada. No pueden venir aquí y amenazarnos. No hemos hecho nada malo. Ben deseaba estar seguro de eso. Cuanto más aprendía sobre el trabajo de Emile y su valor potencial, más se daba cuenta de que estaban tratando con fuerzas mucho mayores que una simple disputa de propiedad. Esa noche, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a la doctora Chen y le pidió que acelerara su análisis. Si las plantas de Emil eran tan valiosas como todos parecían pensar, Ben necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando, porque de una forma u otra sospechaba que su tranquila vida en la granja
estaba a punto de terminar. Reunión con la doctora Chen. La doctora Chen llamó 3 días antes de lo esperado, su voz tensa de emoción y preocupación. Señor Carver, necesitamos reunirnos, no por teléfono y no en la universidad. ¿Puede venir a mi casa esta noche y traer esos diarios meteorológicos que me mostró? Creo que entiendo por qué el trabajo de su tatarabuelo fue tan revolucionario. Ben condujo hasta la casa de la doctora Chen en Salem esa noche, con el precioso diario meteorológico escondido bajo una manta en su camioneta. La doctora Chen vivía en un modesto bungalow de artesano rodeado de jardines experimentales que mostraban su propia investigación sobre agricultura sostenible. Lo recibió en la puerta con una emoción apenas contenida. Ben, lo que su tatarabuelo logró no debería haber sido posible con la tecnología de los años 30. El análisis genético muestra modificaciones que apenas estamos empezando a comprender hoy en día. En su oficina en casa, la doctora Chen había extendido impresiones de computadora, fotografías y tablas comparativas. Mira esto, dijo, señalando un análisis genético detallado. El trigo resistente a la sequía, que en contraste contiene marcadores genéticos que mejoran la retención de agua a nivel celular. Los tomates han sido modificados para extender su temporada de crecimiento a través de una mejor tolerancia al frío. Y las plantas de mejora del suelo realmente aumentan la fijación de nitrógeno más allá de lo que cualquier variedad conocida puede lograr. Ben estudió los datos científicos tratando de entender las implicaciones. ¿Está diciendo que Emil creó estas mejoras intencionalmente? Estoy diciendo que creó mejoras que nuestros mejores genetistas tendrían dificultades para lograr hoy en día, dijo la doctora Chen. Y lo hizo 70 años antes de que tuviéramos la tecnología para comprender completamente lo que estaba haciendo. Sacó el diario meteorológico que Ben había traído y lo abrió en páginas cubiertas con los meticulosos registros climáticos de Emil. Por eso necesitaba ver estos registros. Su tatarabuelo no solo estaba desarrollando cultivos resistentes a la sequía, estaba desarrollando variedades diseñadas específicamente para prosperar durante desastres climáticos. Ben miró las entradas del diario, viendo por primera vez el alcance completo de la visión de Emil. Día tras día, durante los años del Dust Bowl, Emil había registrado la temperatura, la lluvia, las condiciones del suelo y los patrones del viento. Pero también había documentado cómo sus plantas experimentales se desempeñaban en condiciones cada vez más duras. 15 de julio de 1934, leyó la doctora Chen en voz alta. No ha llovido durante 43 días. Los cultivos regionales están fallando en 3 condados. La parcela de prueba 7 muestra un crecimiento continuo con un 30% menos de agua que el grupo de control. La cepa híbrida A12 parece estar activando sistemas radiculares más profundos en respuesta al estrés por sequía. Estaba creando plantas que podían sobrevivir al cambio climático. Dijo Ben, la magnitud del trabajo de Emil finalmente se hizo clara. Más que sobrevivir, corrigió la doctora Chen, prosperar. Y no solo sobrevivir a la sequía, sino a los fenómenos meteorológicos extremos que se están volviendo más comunes hoy en día. Olas de calor, periodos de sequía prolongados, cambios bruscos de temperatura. Su tatarabuelo estaba esencialmente diseñando cultivos para el clima que enfrentamos ahora. Dr. Rodríguez, la doctora Chen, le mostró a Ben comparaciones de rendimiento que lo dejaron atónito. En ensayos controlados, las variedades de trigo de Emil habían producido el triple de grano que las variedades estándar, utilizando la mitad de agua. Sus tomates habían seguido produciendo frutos en rangos de temperatura que matarían las plantas normales. Sus cultivos de mejora del suelo habían hecho que las tierras de cultivo pobres fueran más fértiles mientras crecían. El valor comercial de esta investigación es asombroso, dijo la doctora Chen. Estamos hablando de innovaciones agrícolas que podrían abordar la seguridad alimentaria a escala global, variedades de cultivos que podrían ayudar a alimentar a las poblaciones en regiones afectadas por el cambio climático. Ben se sintió abrumado por las implicaciones. ¿Por qué no se desarrolló esto? Si el trabajo de Emil era tan importante, ¿por qué fue desacreditado? La expresión de la doctora Chen se volvió preocupada. Eso es lo que me preocupa. He estado investigando el registro histórico y hay algunos patrones inquietantes. El trabajo de Emil fue inicialmente tomado muy en serio por instituciones académicas y agencias gubernamentales, pero alrededor de 1940 la actitud oficial cambió drásticamente.
Ella le mostró a Ben una línea de tiempo que había construido de las interacciones de Emil con el estamento agrícola. Las primeras cartas mostraban un interés científico genuino y ofertas de colaboración, pero luego algo cambió. La correspondencia posterior se vuelve despectiva, casi hostil. La investigación de Emil se caracterizó como poco confiable, sus resultados como imposibles de replicar. ¿Qué pasó? Creo, dijo la doctora Chen con cuidado, que el trabajo de Emil se volvió demasiado valioso para que se le permitiera desarrollarse de forma independiente. Si un agricultor en Oregón hubiera creado innovaciones agrícolas tan significativas, habría alterado toda la industria comercial de semillas. Ben pensó en los representantes corporativos que lo habían estado presionando para vender, los investigadores del gobierno que habían registrado su propiedad. Así que lo silenciaron, lo marginaron, corrigió la doctora Chen, hicieron que su trabajo pareciera poco confiable, desacreditaron sus métodos, lo aislaron de la comunidad científica. Para cuando Emily murió, su investigación había sido tan completamente desestimada que nadie la tomaba en serio. La doctora Chen sacó una carpeta que había preparado para Ben. He documentado todo lo que encontré. Análisis genéticos, proyecciones de rendimiento, investigación histórica. Esto representa una prueba de que las innovaciones de Emil son reales y reproducibles. ¿Qué hago con esto?, preguntó Ben. Eso depende, dijo la Dora Chen, de lo que quieras lograr. Si quieres honrar el legado de tu tatarabuelo y potencialmente ayudar a abordar la seguridad alimentaria mundial, podrías trabajar con investigadores universitarios para desarrollar estas variedades para un uso generalizado. Si quieres proteger el futuro financiero de tu familia, podrías licenciar la tecnología a compañías agrícolas. Ben pensó en la presión de Rick y Pacific Agricultural, las amenazas de los investigadores del gobierno. ¿Qué pasa si quiero mantener el control del trabajo de Emil y asegurarme de que se use de manera responsable? La doctora Chen sonrió. Entonces vas a necesitar ayuda. Esta investigación es demasiado valiosa para manejarla solo y demasiado importante para dejar que la gente equivocada la controle. Le entregó a Ben una tarjeta de presentación. El Dr. James Rodríguez dirige una fundación de investigación agrícola centrada en la agricultura sostenible y la adaptación al clima. Se especializa en ayudar a pequeños propietarios a proteger y desarrollar variedades de plantas valiosas. Creo que deberías hablar con él. Mientras Ben conducía a casa esa noche, con el diario meteorológico de Emil en el asiento a su lado, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no estaba lidiando solo con una herencia familiar. Estaba lidiando con descubrimientos científicos que podrían afectar el futuro de la agricultura. A la mañana siguiente, Ben llamó al Dr. Rodríguez y organizó una reunión. Pero primero, tuvo una conversación con Sarah y Jake sobre lo que habían aprendido y las decisiones que se avecinaban. Así que el tatarabuelo realmente creó plantas mágicas, dijo Jake cuando Ben explicó los hallazgos de la doctora Chen. No mágicas, corrigió Sarah, aunque claramente estaba tan asombrada como su hermano. Ciencia. Ciencia realmente avanzada que se adelantó a su tiempo. Ben asintió. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Esta investigación pertenece a nuestra familia, pero también es demasiado importante para guardárnosla. Sarah había estado pensando en la misma pregunta. Mamá siempre dijo, el tatarabuelo quería que su trabajo ayudara a la gente. Quizás en eso deberíamos centrarnos, en asegurarnos de que sus descubrimientos se utilicen para ayudar a los agricultores y alimentar a la gente. Solo a la gente, no solo para enriquecer a alguna compañía. Ben sintió una oleada de orgullo por la sabiduría de su hija. Emma habría dicho lo mismo. Corporación Titán. Esa tarde, mientras Ben trabajaba en los campos donde las extraordinarias plantas de Emil aún crecían silvestres, tomó su decisión. Lucharía para proteger el legado de Emil, que me llamaría estrella de Emil, pero también encontraría una manera de compartirlo con el mundo. Solo esperaba ser lo suficientemente fuerte para manejar lo que viniera después. El Dr. James Rodríguez llegó a la granja en una fresca mañana de octubre, conduciendo una camioneta SUV híbrida cargada con equipo científico. Ben había esperado a otro investigador universitario, pero Rodríguez era diferente, más joven, más intenso, con el tipo de energía concentrada que sugería que estaba acostumbrado a trabajar bajo presión. La doctora Chen me informó sobre su situación
dijo Rodríguez mientras Ben lo conducía hacia el sitio de investigación de Emil. Lo que ha heredado es más significativo de lo que cree y más peligroso. Ben sintió un escalofrío ante la elección de palabras de Rodríguez. ¿Peligroso cómo? La biotecnología agrícola es una industria multimillonaria, explicó Rodríguez. Cuando los nuevos descubrimientos amenazan las estructuras de mercado existentes, los intereses poderosos se mueven para controlarlos o suprimirlos. Su tatarabuelo aprendió eso por las malas. Mientras caminaban por el laboratorio oculto de Emil, Rodríguez examinó todo con el ojo experto de alguien que entendía tanto las implicaciones científicas como las comerciales de la investigación agrícola. Pasó casi una hora estudiando la documentación de Emil, tomando notas cuidadosas y haciendo preguntas detalladas sobre la cronología de los acontecimientos desde el descubrimiento de Ben. Este es un trabajo notable, dijo Rodríguez finalmente, pero necesito mostrarle algo que le explicará por qué está enfrentando tanta presión. Rodríguez sacó una tableta y le mostró a Ben una serie de documentos corporativos que había investigado. Pacific Agricultural no es solo otra compañía agrícola. Son una subsidiaria de Titan Corporation, uno de los conglomerados de biotecnología agrícola más grandes del mundo. Controlan patentes de semillas que valen miles de millones de dólares. Ben miró la estructura corporativa que Rodríguez mostraba. Titan Corporation tenía subsidiarias y asociaciones que abarcaban prácticamente todos los aspectos de la agricultura moderna: semillas, fertilizantes, pesticidas, equipos agrícolas, incluso procesamiento y distribución de alimentos. La investigación de su tatarabuelo representa una amenaza fundamental para su modelo de negocio, continuó Rodríguez. Si los agricultores pudieran cultivar las variedades de Emile, cultivos que necesitan menos agua, mejoran su propio suelo y producen mayores rendimientos, no necesitarían muchos de los productos que Titan vende. Las implicaciones golpearon a Ben como un golpe físico. Emil no solo había creado mejores plantas, había creado plantas que podían hacer obsoleta gran parte de la industria agrícola moderna. Pero eso es bueno, ¿no?, preguntó Ben. Mejores cultivos que son más sostenibles. La expresión de Rodríguez era sombría. Bueno para los agricultores y los consumidores, sí. Bueno para el medio ambiente, absolutamente. Pero terrible para las empresas que ganan dinero vendiendo insumos que los agricultores ya no necesitarían. Rodríguez le mostró a Ben más documentos, comunicaciones corporativas internas que había obtenido a través de la investigación de su fundación. Titan ha estado rastreando la investigación de Emil durante décadas. Saben exactamente lo que ha encontrado y saben lo que vale. Ben se sintió enfermo mientras leía los intercambios de correos electrónicos entre ejecutivos de Titan discutiendo estrategias para adquirir el material genético de Reeves. Las comunicaciones dejaban claro que Titan había estado monitoreando la propiedad desde la muerte de Emma, esperando la oportunidad adecuada para actuar. Los investigadores del gobierno que lo visitaron la semana pasada, dijo Rodríguez, en realidad no eran del Departamento de Agricultura. Eran contratistas privados contratados por Titan para evaluar lo que descubrió. La ira de Ben se encendió. Nos mintieron. Tenían credenciales falsas. No exactamente falsas, pero Titan tiene suficiente influencia en las agencias gubernamentales para organizar inspecciones no oficiales cuando las necesitan. Es una táctica común en la industria. Rodríguez sacó otro conjunto de documentos que le helaron la sangre a Ben. Esto es lo que realmente me preocupa. Titan ha estado adquiriendo silenciosamente patentes relacionadas con cultivos resistentes a la sequía y tecnologías de mejora del suelo. Están construyendo un marco legal que podría permitirles reclamar la propiedad de las innovaciones de Emil, a pesar de que él las desarrolló décadas antes de que se presentaran sus patentes. ¿Cómo es eso posible? La ley moderna de patentes permite reclamaciones muy amplias sobre modificaciones genéticas, explicó Rodríguez. Si Titan puede demostrar que las plantas de Emil contienen marcadores genéticos similares a sus variedades patentadas, podrían argumentar que el trabajo de su tatarabuelo infringe su propiedad intelectual. Ben sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Así que aunque Emil hizo este trabajo hace 70 años, podrían robarlo. Podrían intentarlo, y tienen los recursos legales para hacer que la lucha sea muy costosa para usted, incluso si sus reclamaciones son finalmente rechazadas. Dr. James Rodríguez. La tableta de Rodríguez sonó con un mensaje entrante,
y su expresión se volvió aún más seria mientras lo leía. Ben, tenemos que actuar rápido. Acabo de recibir la noticia de que Titan se está preparando para presentar una solicitud de patente que cubriría específicamente las modificaciones genéticas encontradas en los cultivos de Emil. ¿Pueden hacer eso? Si presentan primero y usted no puede probar el descubrimiento previo, sí, la ley de patentes opera bajo el principio de primero en presentar. El trabajo de Emil es anterior a su investigación por décadas, pero si usted no tiene su documentación oficialmente registrada y protegida, Terán podría afirmar que desarrollaron estas innovaciones de forma independiente. Ben pensó en los cuadernos cuidadosamente conservados de Emil, sus registros detallados de décadas de investigación. Tenemos pruebas de que Emil desarrolló esta tecnología primero. Tenemos pruebas, pero deben documentarse y archivarse legalmente ante las agencias correspondientes, y debemos hacerlo antes de que Titan presente sus reclamaciones competidoras. Rodríguez abrió un maletín y sacó una gruesa carpeta de documentos legales. He preparado solicitudes de patente de emergencia para las innovaciones clave de Emile. Si las firma, podemos presentarlas hoy mismo y establecer la prioridad legal para la propiedad intelectual de su familia. Ben miró los documentos, sintiéndose abrumado por la complejidad de lo que alguna vez había parecido una simple herencia. ¿Qué sucede si presentamos estas patentes? Usted establece la propiedad legal de las innovaciones de Emil, dijo Rodríguez, pero también se enfrenta directamente a una de las corporaciones más poderosas de la industria agrícola. Le devolverán el golpe y tienen recursos que usted no puede imaginar. Sarah y Jake habían estado escuchando desde la puerta, y ahora Sarah dio un paso al frente. Papá, ¿qué querría mamá que hiciéramos? Ben pensó en las historias de Emma sobre su abuelo, su fe en su trabajo, incluso cuando todos los demás lo desestimaban. Emma siempre había dicho que la mayor decepción de Emil fue ver su innovación suprimida, mientras la gente pasaba hambre en otras partes del mundo. Ella querría que lucháramos, dijo Ben finalmente. Ella querría que el trabajo de Emil se usara para ayudar a la gente, no para enriquecer a alguna corporación. Rodríguez asintió con aprobación. Entonces tenemos que actuar de inmediato. El equipo legal de Titan probablemente está trabajando en sus presentaciones ahora mismo. Mientras Ben firmaba las solicitudes de patente, Rodríguez explicó los siguientes pasos. Presentar estos documentos nos dará tiempo, pero es solo el comienzo. Titan impugnará nuestras reclamaciones y tendremos que estar preparados para una batalla legal que podría durar años. ¿Cómo luchamos contra una corporación de ese tamaño?, preguntó Ben. Con cuidado, dijo Rodríguez, y con aliados. Mi fundación representa a innovadores agrícolas que están siendo acosados por gigantes corporativos. Sabemos cómo operan estas empresas y sabemos cómo luchar contra ellas. Rodríguez le entregó a Ben otra tarjeta de presentación. Esta es Sarah Kim, una abogada especializada en derecho de patentes agrícolas. Ha aceptado representar a su familia de forma contingente, lo que significa que no pagará honorarios legales a menos que ganemos. Ben sintió una mezcla de miedo y determinación al darse cuenta de lo que estaban comprometiéndose. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Mejor de lo que podría pensar, dijo Rodríguez. La documentación de Emil es extraordinariamente detallada, y su investigación es anterior al trabajo de Titan por décadas. Si podemos probar que sus patentes se basan en sus innovaciones, no solo podríamos proteger los derechos de su familia, sino también invalidar algunas de las patentes existentes de Titan. ¿Qué significa eso? Rodríguez sonrió por primera vez desde su llegada. Significa que podríamos no solo estar defendiendo el legado de Emile, podríamos estar derribando algunas de las patentes que Titan usa para controlar a los agricultores de todo el mundo. Mientras Rodríguez se preparaba para irse, le entregó a Ben un teléfono seguro. Use esto para cualquier comunicación sobre la investigación de Emile. Asuma que sus conexiones telefónicas y de Internet habituales están siendo monitoreadas. Ben miró el teléfono, comprendiendo finalmente el alcance completo de lo que estaban enfrentando. Esto ya no era solo sobre su granja familiar. Se trataba de desafiar a una industria que había pasado décadas consolidando poder y suprimiendo la innovación. Esa noche, mientras Ben se sentaba con sus hijos en el porche delantero, donde Emil y Janet una vez habían tallado sus iniciales, trató de explicar lo que se avecinaba. Vamos a luchar por el trabajo del tatarabuelo, dijo,
pero va a ser difícil y podría volverse peligroso. Jake levantó la vista de la plántula. Estaba cuidando una de las plantas de tomate de Emily que seguía prosperando a pesar de la llegada del invierno. Papá, si no luchamos, ¿qué les pasa a las plantas? Una gran compañía las toma y gana dinero con ellas, dijo Sarah. Y los agricultores que realmente necesitan la ayuda del tatarabuelo nunca la obtendrán. Ben asintió, orgulloso de la comprensión de sus hijos. Así es, así que lucharemos. Mientras las estrellas aparecían en el claro cielo de octubre, Ben hizo una promesa silenciosa a la memoria de Emil. El trabajo del viejo botánico no se perdería ni sería robado. Sería protegido, desarrollado y compartido con el mundo exactamente como Emil había querido, incluso si eso significaba ir a la guerra con Titan Corporation. La demanda legal. La guerra legal comenzó dentro de las 48 horas de la presentación de las solicitudes de patente de Emil. Ben se despertó el lunes por la mañana y encontró a un equipo de abogados corporativos en su puerta, armados con órdenes de cese y desista y acusaciones de robo de propiedad intelectual. Sarah Kim, la abogada que Rodríguez había recomendado, llegó justo a tiempo para evitar que Ben dijera algo que pudiera usarse en su contra más tarde. No se involucre con ellos, advirtió Sarah Kim mientras estudiaba los documentos legales. Son tácticas de intimidación. Esperan asustarlo para que llegue a un acuerdo antes de que comience el proceso legal real. Pero la intimidación se extendió mucho más allá de los abogados. El miércoles, Ben descubrió que su banco había congelado sus cuentas en espera de una investigación de actividad financiera sospechosa. El inspector de edificios local apareció el jueves por la mañana con órdenes de condenar la casa de la granja debido a violaciones de seguridad que de alguna manera habían pasado desapercibidas durante décadas. Y el viernes, Jake regresó a casa de su nueva escuela con un ojo morado y una historia sobre niños mayores a los que les habían pagado para darle una lección al problemático. Están atacando por todos los frentes, explicó Sarah Kim durante una reunión de emergencia en su oficina en Portland. Presión financiera, acoso regulatorio, intimidación física. Es una campaña coordinada diseñada para hacer que se rinda. Ben sintió el peso de la responsabilidad aplastándolo. Había pensado que estaba protegiendo la herencia de su familia, pero ahora había puesto a sus hijos en peligro. Tal vez deberíamos simplemente vender, dijo. Tomar lo que sea que ofrezca Titan y marcharnos. Papá, no, dijo Sarah con ferocidad. El tatarabuelo no se rindió cuando lo presionaron. No podemos rendirnos ahora. Jake asintió con la cabeza, a pesar de los moretones en su cara. Además, si nos rendimos ahora, todos esos agricultores que necesitan las plantas especiales no las obtendrán. Sarah Kim se inclinó sobre su escritorio. Ben, necesito que entiendas algo. Lo que has descubierto no es solo valioso, es revolucionario. Los cultivos resistentes a la sequía de Emil podrían ayudar a alimentar a las poblaciones en regiones afectadas por el cambio climático. Sus variedades de mejora del suelo podrían restaurar tierras de cultivo que han sido dañadas por la agricultura industrial. Estamos hablando de innovaciones que podrían abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Sacó una carpeta llena de informes de investigación. He estado trabajando con la Fundación de Rodríguez para documentar el impacto potencial del trabajo de Emil. Las estimaciones conservadoras sugieren que la adopción generalizada de sus variedades de cultivos podría aumentar la producción mundial de alimentos en un 20%, mientras reduce el uso de agua en un 30%. Ben miró los números tratando de comprender la magnitud de lo que su familia había heredado. 20%, eso es suficiente para alimentar a 1,000 millones de personas adicionales. Sarah Kim dijo, Emil no solo creó un plan mejor, creó soluciones para el hambre en el mundo. Rodríguez llegó esa tarde con noticias que cambiaron todo. Ben, hemos logrado un gran avance en la investigación histórica. Encontramos las notas de cría originales de Emil, las que documentan exactamente cómo creó sus variedades híbridas. Extendió los documentos recién descubiertos sobre la mesa de conferencias de Sarah Kim. A diferencia de los materiales que Ben había encontrado en la casa de campo, estos documentos contenían la metodología científica completa detrás de las innovaciones de Emil. Procedimientos paso a paso para el cruce, seguimiento genético detallado a través de múltiples generaciones
y protocolos para desarrollar resistencia a la sequía que estaban décadas adelantados a su tiempo. ¿Dónde los encontraron?, preguntó Ben. Archivos de la Universidad de Oregón, dijo Rodríguez. Emil donó copias de su investigación a la Biblioteca Agrícola en 1944, aparentemente como un seguro contra la supresión corporativa. Los materiales se archivaron incorrectamente y se olvidaron, pero han estado allí todo el tiempo. Sarah Kim estudió los documentos con creciente emoción. Esta es la prueba irrefutable que necesitábamos. Las notas de cría de Emily muestran que desarrolló estas variedades a través de técnicas tradicionales de decruce, no de modificación genética. Eso significa que las patentes de Titan, que se basan en tecnología de modificación genética, no se aplican al trabajo de Emil. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Ben. Significa que podemos probar que las innovaciones de Emil están completamente separadas de cualquier cosa que Titan haya patentado, explicó Rodríguez. Más importante aún, significa que podemos demostrar que algunas de las patentes de Titan son inválidas porque Emil logró los mismos resultados décadas antes utilizando métodos diferentes. La Fundación Agrícola. Emil Reeves. Sarah Kim ya estaba tomando notas para su estrategia legal. Si podemos invalidar patentes clave de Titan, se abre la puerta para que otros investigadores agrícolas desarrollen variedades competidoras. Podría romper el monopolio de Titan sobre los cultivos resistentes a la sequía. Ben sintió una oleada de esperanza por primera vez en semanas. Así que podemos ganar esto. Podemos, dijo Sarah Kim, pero tenemos que actuar rápido. Titan se está preparando para una gran ofensiva legal y tienen recursos que no podemos igualar en una batalla judicial prolongada. Nuestra mejor oportunidad es atacar primero con nuestras pruebas y forzarlos a negociaciones de acuerdo. Rodríguez sacó su tableta y le mostró a Ben una línea de tiempo que había preparado. Esto es lo que tenemos que hacer. Primero, solicitamos el reconocimiento oficial de las innovaciones de Emil como estado de la técnica, lo que bloqueará las solicitudes de patente de Titan. Segundo, impugnamos sus patentes existentes utilizando la investigación de Emil como prueba de descubrimiento previo. Tercero, establecemos una fundación para desarrollar y distribuir las variedades de Emil a los agricultores que más las necesitan. ¿Una fundación?, preguntó Ben. Es la mejor manera de proteger el legado de Emil mientras se asegura que sus innovaciones beneficien a las personas a las que pretendía ayudar, explicó Rodríguez. La propiedad privada de la genética agrícola es lo que permitió a Titan construir su monopolio. La propiedad pública a través de una fundación evita que eso vuelva a suceder. Sarah Kim asintió. Además, la propiedad de una fundación hace que sea mucho más difícil para las corporaciones adquirir la tecnología mediante adquisiciones hostiles o presión legal. Ben pensó en la carta de Emil a Janet, su advertencia sobre el interés corporativo en su investigación. Crear una fundación lograría exactamente lo que Emil había esperado. Asegurar que su trabajo se dedicara a ayudar a los agricultores en lugar de enriquecer a las corporaciones. ¿Qué significaría eso para mi familia?, preguntó Ben. Ustedes seguirían siendo los principales beneficiarios de cualquier ingreso por licencias, explicó Sarah Kim, pero la tecnología en sí se mantendría en fideicomiso para beneficio público. Piensen en ello como una combinación de seguridad financiera para su familia y protección para el legado de Emil. Rodríguez le mostró a Ben proyecciones financieras preliminares que lo dejaron aturdido. Las estimaciones conservadoras sugerían que la licencia de las innovaciones de Emil podría generar millones de dólares anuales en ingresos, con la fundación reteniendo lo suficiente para financiar la investigación y el desarrollo continuos. Su familia estará económicamente segura por generaciones, dijo Rodríguez. Pero lo que es más importante, el trabajo de Emily se utilizaría para ayudar a los agricultores de todo el mundo a adaptarse al cambio climático. Ben miró a sus hijos, que habían estado escuchando atentamente la conversación de los adultos. ¿Qué piensan? Sarah no dudó. Es lo que el tatarabuelo habría querido. Su investigación ayudando a la gente en lugar de enriquecer a alguna corporación. Jake asintió con entusiasmo. Y aún tendríamos la granja, ¿verdad? Podríamos seguir cultivando las plantas especiales. La granja se convertiría en el principal sitio de investigación de la fundación, confirmó Rodríguez. Ustedes serían los custodios del área de investigación original de Emil,
ayudando a desarrollar nuevas variedades y enseñando sus técnicas a otros agricultores. Ben sintió una profunda sensación de corrección con respecto al plan. Honraba las intenciones de Emily Mirpel mientras protegía el futuro de su familia y aseguraba que sus innovaciones llegaran a las personas que más las necesitaban. «Hagámoslo», dijo. Sarah Kim inmediatamente comenzó a organizar los documentos legales que necesitarían presentar. «Este será el caso de patentes agrícolas más grande en décadas», advirtió. «Titan nos arrojará todo lo que tenga. ¿Está preparado para ese tipo de lucha?» Ben pensó en las décadas de cuidadosa investigación de Emile, su frustración al ver su trabajo suprimido, su esperanza de que algún día ayudaría a alimentar al mundo. Pensó en la fe inquebrantable de Emma, en el legado de su abuelo y sus sueños de regresar a la granja, donde la innovación y la tradición podían trabajar juntas. «Emile luchó esta batalla durante 40 años», dijo Ben. «Emma creyó en su trabajo toda su vida. Creo que puedo manejar unos meses de abogados corporativos». Rodríguez sonrió y comenzó a empacar los documentos históricos. «Entonces, hagamos historia. Es hora de mostrarle al mundo lo que Emile Reeves realmente logró». Mientras se preparaban para salir de la oficina de Sarah Kim, el teléfono seguro de Ben zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Sabemos lo que está planeando. Última oportunidad para reconsiderar antes de que esto se ponga desagradable». Ben le mostró el mensaje a Sarah Kim, quien inmediatamente lo reenvió a Rodríguez. «Escalando a amenazas», dijo con gravedad. «Se están desesperando». «Bien», dijo Ben, sorprendiéndose a sí mismo con su determinación. «La gente desesperada comete errores». Esa noche, mientras Ben se sentaba con sus hijos en el estudio de Emile, rodeado de décadas de investigación agrícola, sintió la presencia de todas las personas que los habían llevado a este momento. Emile trabajando solo contra una oposición abrumadora. Janet preservando su legado para las generaciones futuras. Emma manteniendo viva la memoria de su abuelo a través de historias y una fe inquebrantable. Mañana presentarían los documentos legales que desafiarían a una de las corporaciones más poderosas del mundo. Reclamarían su lugar en una batalla que se había librado durante décadas, armados con nada más que la verdad, la determinación y los descubrimientos revolucionarios de un hombre que había sido desestimado como un soñador. Ben miró por la ventana los campos donde las extraordinarias plantas de Emile aún crecían silvestres, esperando su momento para cambiar el mundo. Ese momento finalmente estaba llegando. La corte, el juzgado de Portland, estaba repleto de reporteros, científicos agrícolas y representantes de organizaciones agrícolas de todo el mundo. Lo que había comenzado como una tranquila disputa familiar por una herencia se había convertido en un caso histórico que determinaría el futuro de la innovación agrícola. Ben se sentó en la mesa del demandante, con las notas de cría originales de Emile extendidas ante él, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Al otro lado del pasillo, el equipo legal de Titan Corporation ocupaba 2 mesas completas, sus costosos trajes y maletines coordinados, un marcado contraste con la chaqueta prestada de Ben y el práctico portafolio de Sarah Kim. Pero Ben había aprendido a no dejarse intimidar por el teatro corporativo. Tenía algo que los abogados de Titan no tenían. La verdad, la jueza Margaret Foster puso orden en la sala y Sarah Kim se levantó para presentar su argumento inicial. «Su señoría, este caso es más que patentes o derechos de propiedad. Se trata de si la innovación científica pertenece a las personas que la crean o a las corporaciones con suficiente dinero para robarla». Caminó hacia el caballete donde se exhibían fotografías ampliadas del sitio de investigación de Emile. Emile Reeves pasó 40 años desarrollando cultivos resistentes a la sequía que podrían ayudar a alimentar al mundo. Documentó su trabajo meticulosamente, compartió sus descubrimientos con instituciones académicas y murió creyendo que sus innovaciones algún día beneficiarían a la humanidad. Sarah Kim tomó uno de los cuadernos originales de Emile. En cambio, su trabajo fue suprimido, desacreditado y finalmente olvidado hasta que su tataranieto descubrió estos materiales escondidos en la casa de campo familiar. Ben observó el rostro de la jueza mientras Sarah Kim describía los métodos de investigación de Emile, sus resultados revolucionarios y las décadas de presión corporativa que lo habían silenciado. La jueza Foster era conocida por su experiencia en derecho de propiedad intelectual
y sus preguntas sugerían que entendía las implicaciones más amplias del caso. La abogada principal de Titan, una mujer llamada Victoria Cross, que había construido su reputación destruyendo impugnaciones de patentes, se levantó para su declaración inicial. Su señoría, los demandantes están pidiendo a este tribunal que acepte lo imposible, que un agricultor sin capacitación en el Oregón de los años 30 logró avances agrícolas que nuestros mejores científicos apenas están empezando a comprender hoy. Cross se dirigió a su propia exhibición, mostrando gráficos y tablas que, según ella, probaban que el trabajo de Emily era científicamente imposible. Las supuestas innovaciones descritas en estos cuadernos centenarios violan los principios establecidos de la biología vegetal. Ningún científico creíble aceptaría estas afirmaciones sin verificación independiente. Ben sintió que su ira aumentaba mientras Cross desestimaba las décadas de cuidadosa investigación de Emile como una fantasía agrícola. Pero Sarah Kim le había advertido que Titan atacaría la credibilidad de Emile en lugar de abordar la evidencia de su éxito. El primer día de testimonio se centró en los aspectos técnicos de la investigación de Emile. La doctora Chen subió al estrado para describir su análisis de las muestras de plantas, explicando en detalle cómo las variedades de Emile lograban sus extraordinarias propiedades. Su testimonio fue medido y científico, pero Ben pudo ver su impacto en la jueza y el jurado. El trigo resistente a la sequía del Dr. Reeves contiene modificaciones genéticas que mejoran la retención de agua a nivel celular, explicó la doctora Chen. Estas modificaciones se lograron mediante técnicas tradicionales de cruce que están claramente documentadas en sus notas de investigación. El contrainterrogatorio de Cross fue agresivo, pero la doctora Chen se mantuvo firme. Me está pidiendo que crea que un agricultor sin formación científica formal podría lograr resultados con los que los genetistas con doctorado luchan hoy en día, dijo Cross. Le estoy pidiendo que mire la evidencia, respondió la doctora Chen con calma. Las plantas existen, la documentación existe, los resultados hablan por sí mismos. El segundo día, Rodríguez testificó sobre el contexto histórico del trabajo de Emile, describiendo cómo las corporaciones agrícolas habían suprimido sistemáticamente las innovaciones que amenazaban sus modelos de negocio. Su testimonio reveló un patrón de comportamiento corporativo que se remontaba a décadas. Titan no quiere que los agricultores tengan acceso a cultivos que reduzcan su necesidad de insumos comerciales, explicó Rodríguez. Las plantas que mejoran por sí mismas y que requieren menos agua, fertilizantes y pesticidas son malas para el negocio. Cross objetó repetidamente el testimonio de Rodríguez, alegando que era irrelevante para la disputa de patentes. Pero la jueza Foster permitió que el testimonio continuara, reconociendo su importancia para comprender por qué el trabajo de Emile había sido olvidado. La victoria. El momento más poderoso llegó cuando Ben subió al estrado para describir el descubrimiento de la investigación de Emile y la comprensión de su significado. Habló de las historias de Emma sobre su abuelo, su creencia en su trabajo a pesar del escepticismo familiar, y sus sueños de algún día regresar a la granja donde la innovación podría florecer. Mi esposa nunca olvidó las enseñanzas de su abuelo, dijo Ben, con voz firme a pesar de la emoción que sentía. Ella siempre dijo que las plantas de Emile eran especiales, que podían ayudar a la gente. Yo no entendí lo que quería decir hasta que encontré su investigación y vi lo que había logrado. El contrainterrogatorio de Cross se centró en la falta de formación científica de Ben y sus motivos financieros para desafiar las patentes de Titan. Pero Ben había pasado meses preparándose para este momento y no dejó que ella lo hiciera dudar. Señorita Cross, no soy un científico, admitió Ben, pero sé la diferencia entre ayudar a la gente y ayudar a las corporaciones. El trabajo de Emile consistía en alimentar al mundo. Las patentes de su cliente consisten en controlarlo. La jueza Foster declaró un receso mientras Cross se preparaba para presentar la defensa de Titan. Ben salió del juzgado al fresco aire de noviembre, rodeado de reporteros y partidarios que habían venido a presenciar lo que la prensa agrícola llamaba el caso de patentes del siglo. Sarah Kim se unió a él en los escalones del juzgado, con una expresión cautelosamente optimista. ¿Cómo cree que nos está yendo?, preguntó Ben. Mejor de lo que esperaba, dijo ella. Pero Cross es buena en lo que hace. Mañana intentará destrozar todo lo que hemos construido.
Ben miró a la multitud de agricultores, científicos y activistas que se habían reunido para apoyar su causa. Eran personas que entendían que las innovaciones de Emily representaban la esperanza de un futuro más sostenible. Que lo intente, dijo. Tenemos la verdad de nuestro lado. La defensa de Titan Corporation comenzó el tercer día con un desfile de testigos expertos que intentaron desacreditar la investigación de Emil. Cross había reunido un equipo impresionante de genetistas, economistas agrícolas y abogados de patentes, todos preparados para argumentar que las innovaciones de Emil eran imposibles o irrelevantes para la agricultura moderna. Pero Sarah Kim había anticipado esta estrategia. Durante su contrainterrogatorio del primer testigo experto de Titan, produjo un documento que dejó atónita a la sala. Dr. Williams, le dijo al genetista principal de Titan, usted testificó que el trigo resistente a la sequía de Emily Reeves no podía lograr los rendimientos descritos en sus notas de investigación. Está familiarizado con el informe de investigación interna de Titan 47B con fecha de marzo de 2019. El Dr. Williams se movió incómodamente en su asiento. No estoy seguro de a qué documento se refiere. Sarah Kim le entregó una gruesa carpeta. Este es un informe de investigación de Titan que describe los intentos de su compañía de recrear las variedades resistentes a la sequía de Emil Reeves. ¿Podría leer en voz alta la sección de conclusiones? Cross objetó, pero la jueza Foster la desestimó. El Dr. Williams no tuvo más remedio que leer la investigación interna de su propia compañía. A pesar de los esfuerzos extensos utilizando técnicas modernas de modificación genética, no hemos podido replicar la resistencia a la sequía y las mejoras de rendimiento logradas por el Dr. Emil Reeves en su investigación de 1930. Sus metodologías parecen haber producido resultados que exceden nuestras capacidades actuales. Un murmullo recorrió la sala. Sarah Kim acababa de demostrar que Titan no solo conocía el trabajo de Emil, sino que había estado tratando sin éxito de copiarlo durante años. Dr. Williams, continuó Sarah Kim, este informe recomienda que Titan adquiera el material genético original de Emil por medios alternativos. ¿Qué quiso decir su compañía con esa frase? No estoy seguro, balbuceó el Dr. Williams. Sarah Kim produjo otro documento. Este es un memorándum de planificación estratégica de Titan de 2020 que menciona específicamente el monitoreo de la propiedad de la familia Reeves y la preparación para adquirirla tras la muerte de Emma Carver. ¿Sabía que su compañía había estado rastreando a la familia de mi cliente durante años? Cross se puso de pie para objetar, pero el daño ya estaba hecho. Sarah Kim había expuesto la campaña a largo plazo de Titan para adquirir la investigación de Emil a través de la manipulación corporativa en lugar de la innovación científica. La revelación energizó al equipo legal de Ben y desmoralizó la defensa de Titan. Durante los 2 días siguientes, Sarah Kim desmanteló sistemáticamente los argumentos de Titan utilizando los propios documentos internos de la compañía. Informes de investigación, memorándums estratégicos e intercambios de correos electrónicos pintaron un cuadro de una corporación que había construido su imperio agrícola suprimiendo la innovación en lugar de fomentarla. El punto de inflexión llegó cuando Rodríguez presentó pruebas de que Titan había utilizado tácticas similares contra otros innovadores agrícolas. Tienen un patrón, testificó. Identificar investigaciones prometedoras, desacreditar al investigador y luego presentar sus propias patentes reclamando el descubrimiento independiente. Emil Reeves no fue su primera víctima, solo fue la más exitosa. Cross luchó con objeciones procesales y desafíos técnicos, pero no pudo superar el peso de las pruebas contra su cliente. Los propios documentos de Titan demostraron que habían conocido el trabajo de Emil durante décadas y que habían trabajado activamente para suprimirlo mientras desarrollaban alternativas inferiores que podían patentar y controlar. El último día de testimonio, la jueza Foster convocó a ambos equipos legales a su despacho para una conferencia privada. Cuando salieron 1 hora después, Cross parecía derrotada y Sarah Kim intentaba contener su emoción. «Su señoría», anunció Cross a la sala abarrotada, «Titan Corporation desea proponer un acuerdo de conciliación». Ben sintió que su corazón se aceleraba mientras Sarah Kim le susurraba los términos.
Titan estaba preparada para retirar todas sus impugnaciones de patentes, reconocer el descubrimiento previo de Emil de variedades de cultivos resistentes a la sequía y pagar daños sustanciales por sus décadas de esfuerzos de supresión. Más importante aún, aceptarían un decreto de consentimiento que les impediría interferir con el desarrollo y la distribución de las innovaciones de Emil. Pero la parte más significativa del acuerdo fue el acuerdo de Titan de financiar el establecimiento de la Fundación Agrícola Emil Reeves con una dotación inicial de $50 millones. La fundación mantendría la investigación genética de Emil en fideicomiso público, asegurando que nunca pudiera ser monopolizada por intereses corporativos. Señor Carver, preguntó la jueza Foster, ¿son aceptables para usted estos términos de acuerdo? Ben miró a sus hijos, que estaban sentados en la primera fila de la galería del tribunal. Sarah le dio un asentimiento alentador y Jake levantó el pulgar. Detrás de ellos, Ben pudo ver a la doctora Chen, a Rodríguez y a docenas de agricultores e investigadores que habían apoyado su causa. Pensó en Emil trabajando solo en su laboratorio oculto, creyendo que sus innovaciones podrían ayudar a alimentar al mundo. Pensó en Emma manteniendo viva la memoria de su abuelo a través de décadas de escepticismo familiar. Pensó en todos los agricultores de todo el mundo que luchaban contra la sequía, los suelos pobres y el cambio climático, agricultores que podrían beneficiarse de los descubrimientos de Emil. Sí, su señoría, dijo Ben. Estos términos son aceptables. La jueza Foster firmó el acuerdo de conciliación y la sala estalló en aplausos. Ben fue inmediatamente rodeado por reporteros, partidarios y felicitaciones, pero apenas podía oírlos por el sonido de sus propios latidos. Habían ganado no solo el caso legal, sino la batalla más grande por el legado de Emil. Su investigación finalmente se utilizaría para su propósito previsto, ayudando a los agricultores de todo el mundo a cultivar alimentos de manera más sostenible y eficiente. Sarah Kim apareció al lado de Ben sonriendo ampliamente. «Felicitaciones», dijo. «Acaba de hacer historia agrícola». Un año después, mientras Ben salía del juzgado con sus hijos, sintió una profunda sensación de finalización. El viaje que había comenzado con el descubrimiento de un viejo morral de cuero había terminado con la protección de una de las innovaciones agrícolas más importantes del siglo. Pero más que eso, había terminado honrando la memoria de un hombre que había sido desestimado como un soñador, pero que en realidad había sido un visionario. El trabajo de Emil finalmente recibiría el reconocimiento que merecía, y su sueño de ayudar a alimentar al mundo finalmente se haría realidad. Un año después, Ben se encontraba en el mismo lugar donde había descubierto por primera vez el sitio de investigación oculto de Emil, pero el paisaje a su alrededor se había transformado. Lo que alguna vez había sido un claro cubierto de maleza, era ahora una próspera instalación de investigación con complejos de invernaderos, parcelas experimentales y un edificio de laboratorio moderno que albergaba la Fundación Agrícola Emil Reeves. La mañana de noviembre era fresca y clara, muy parecida al día en que la doctora Chen había visitado por primera vez para examinar las inusuales plantas de Emil. Pero en lugar de escepticismo e incertidumbre, el aire ahora zumbaba con actividad decidida. Equipos de investigación de universidades de todo el mundo trabajaban junto a agricultores locales para desarrollar y probar las innovaciones de Emil para diferentes climas y condiciones de cultivo. Sarah, ahora de 15 años y sirviendo como la asistente de investigación más joven de la fundación, salió del invernadero principal llevando una bandeja de plántulas. Había crecido 15 centímetros y había ganado una confianza que venía de saber que su trabajo importaba. Su pasantía de verano con la doctora Chen la había convencido de seguir una carrera en ciencias agrícolas, y varias universidades ya competían para reclutarla a pesar de su edad. «Papá, ven a ver estas», llamó, dejando la bandeja cerca de las plantas de tomate originales de Emil. Las variedades de Kenia están mostrando una resistencia a la sequía increíble. El doctor Kimani cree que podrían aumentar los rendimientos en el África subsahariana en un 40%. Ben examinó las plántulas, aún asombrado por la magia práctica del trabajo genético de Emil. La fundación ahora tenía programas de mejora activos en 5 continentes, adaptando las innovaciones de Emil a las condiciones y cultivos locales. Agricultores en regiones afectadas por la sequía en Australia estaban probando su trigo eficiente en el uso del agua. Cooperativas agrícolas en Bangladesh
estaban experimentando con sus variedades de arroz para la mejora del suelo. Estaciones de investigación en México estaban desarrollando su maíz resistente al frío para el cultivo en altitudes elevadas. Jake apareció por detrás del granero, guiando a un grupo de estudiantes de agricultura visitantes en un recorrido por la propiedad. A los 12 años, se había convertido en el historiador no oficial de la fundación, capaz de recitar la historia de Emil con la pasión de alguien que realmente entendía su significado. Estaba particularmente orgulloso del jardín conmemorativo que habían creado alrededor del sitio original de la casa de Emil y Janet, donde las viejas iniciales talladas aún marcaban el lugar donde había comenzado su historia de amor. Y aquí es donde mi tatarabuelo hizo su trabajo más importante, les explicaba Jake a los estudiantes. Demostró que se podían mejorar las plantas sin dañar el medio ambiente. Sus cultivos en realidad hacían que el suelo fuera más saludable mientras crecían. Ben sonrió mientras escuchaba la presentación de su hijo. Jake había heredado el don de Emma para contar historias, pero lo combinaba con la curiosidad científica de Emil. El chico pasaba su tiempo libre desarrollando nuevos experimentos, a menudo sorprendiendo a los investigadores con doctorado de la fundación con sus conocimientos. El sonido de los coches que llegaban a la entrada anunció la llegada de los asistentes a la reunión de la junta directiva de la fundación. Ben regresó a la casa de campo renovada, que ahora servía como sede de la fundación, manteniendo su carácter de hogar familiar. La vieja cocina, donde Ben había luchado por primera vez con los antiguos electrodomésticos, era ahora una sala de conferencias donde se formulaba la política agrícola. El doctor Rodríguez salió de su coche seguido por la doctora Chen y varios otros miembros de la junta directiva de la fundación. Las reuniones trimestrales se habían convertido en eventos importantes en la comunidad de investigación agrícola, reuniendo a científicos, agricultores y formuladores de políticas para coordinar el desarrollo global de las innovaciones de Emil. «Ben», llamó Rodríguez, «tengo noticias que creo que querrás escuchar». Dentro de la sala de conferencias, Rodríguez extendió documentos que hicieron que los ojos de Ben se abrieran. Los ingresos por licencias de la fundación habían superado todas las proyecciones, generando suficientes ingresos para financiar programas de investigación y proporcionar generosas regalías a la familia de Ben. Pero lo que es más importante, las variedades de cultivos de Emil ya estaban teniendo un impacto medible en la seguridad alimentaria mundial. Las tasas de adopción agrícola son sin precedentes, informó Rodríguez. Los agricultores que prueban las variedades de Emil están reportando aumentos de rendimiento del 20 al 40%, con reducciones en el uso de agua de hasta el 50%. Estamos documentando historias de éxito de todos los continentes. La doctora Chen agregó su propia actualización de investigación. Ahora hemos mapeado genéticamente todas las variedades originales de Emil y entendemos los mecanismos detrás de sus mejoras. Las aplicaciones van mucho más allá de lo que inicialmente imaginamos. Sus técnicas de mejora del suelo podrían ayudar a restaurar tierras de cultivo dañadas por la agricultura industrial. Ben miró alrededor de la mesa a los investigadores y agricultores que se habían unido a su causa, pensando en cuánto había cambiado desde esa mañana en que había abierto por primera vez el morral de cuero de Emil. Lo que había comenzado como un intento desesperado de rehacer su vida para su familia, se había convertido en un movimiento global para transformar la agricultura. La seguridad financiera era más de lo que Ben había imaginado. Los ingresos de la fundación habían eliminado las preocupaciones de dinero de su familia y proporcionado recursos para la educación de Sarah y Jake que los llevarían a la escuela de posgrado y más allá. Pero la verdadera recompensa fue ver el trabajo de Emil finalmente logrando su propósito previsto. Después de la reunión de la junta, Ben salió al jardín conmemorativo donde había comenzado la historia de Emil y Janet. El sol de la tarde se inclinaba a través de los robles, proyectando largas sombras sobre los lechos cuidadosamente cuidados, donde las variedades de plantas originales de Emil aún crecían junto con los nuevos desarrollos. La tumba de Emma estaba aquí ahora, su lápida con la inscripción que había solicitado. Ella mantuvo la fe. Ben la visitaba todos los días, informándole sobre el progreso de los niños y los éxitos de la fundación. Le gustaba pensar que ella podía ver cómo el legado de su abuelo finalmente estaba floreciendo. Sarah y Jake se unieron a él en el jardín, una tradición que habían mantenido a través de todos los cambios del año pasado.
Los tres se quedaron en silencio entre las plantas que habían cambiado sus vidas, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre el viaje que los había traído hasta aquí. ¿Crees que el tatarabuelo sabía? Preguntó Jake finalmente. ¿Crees que sabía que su trabajo algún día ayudaría a tanta gente? Ben consideró la pregunta, pensando en las décadas de paciente investigación de Emil, su cuidadosa documentación, su fe en que algún día el mundo entendería lo que había logrado. Creo que esperaba, dijo Ben finalmente. Creo que trabajó todos los días creyendo que algún día alguien entendería el valor de lo que estaba creando. Sarah tomó una de las nuevas plántulas que se estaban preparando para enviar a una estación de investigación en Kenia. Mamá siempre dijo que se adelantó a su tiempo. Quizás solo estaba sembrando semillas para el futuro. Mientras el sol se ponía sobre los campos donde las extraordinarias plantas de Emil continuaban creciendo y extendiéndose, Ben sintió la profunda satisfacción que proviene de una promesa cumplida. El trabajo de Emil ya no estaba oculto ni olvidado. Estaba creciendo en campos de todo el mundo, alimentando a la gente, sanando suelos dañados y demostrando que la visión de una persona realmente podía cambiarlo todo. La granja que todos habían llamado inútil se había convertido en la base de innovaciones agrícolas valoradas en cientos de millones de dólares. Pero más que eso, se había convertido en el lugar donde los sueños postergados finalmente se hicieron realidad, donde el legado familiar y la necesidad global habían encontrado su intersección perfecta. A veces, las cosas más valiosas están escondidas a plena vista, esperando a la persona adecuada para reconocer su valor. A veces, lo que parece un final es en realidad solo el comienzo de algo extraordinario.